Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Me llamo Peter Martínez, soy el director ejecutivo de la Secure World Foundation. Somos una fundación privada con sede en Estados Unidos y nos dedicamos a los usos seguros, sostenibles y pacíficos del espacio ultraterrestre para la estabilidad global y el beneficio de la sociedad en la Tierra. Es un placer darles la bienvenida a este seminario web organizado por la Secure World Foundation y el Centro Interdisciplinario de Estudios Espaciales. Esperamos un interesante debate sobre la estabilidad, seguridad y sostenibilidad de las actividades espaciales, con énfasis en las perspectivas latinoamericanas. Este evento reúne a distinguidos expertos de los sectores civil, comercial y gubernamental de la América Latina para discutir los desafíos más urgentes en el espacio y el papel de las normas, reglas y principios en la creación y mantenimiento de un entorno pacífico y estable en el espacio. La seguridad y la estabilidad del espacio han sido motivo de preocupación desde el comienzo de la era espacial. Esta preocupación es más evidente ahora que más que 100 países tienen satélites en órbita y dependen cada vez más de sus capacidades espaciales para apoyar su desarrollo económico y su seguridad. Aunque en el pasado la seguridad espacial se consideraba una preocupación de las superpotencias geopolíticas, hoy en día casi todos los ciudadanos de todos los países utilizan de algún modo las aplicaciones espaciales. Por lo tanto, es esencial mantener la estabilidad y la seguridad en el espacio para garantizar la continuidad del acceso a la información crítica derivada de los sistemas espaciales. Muchos países están cada vez más preocupados por los crecientes riesgos a los que se enfrentan sus operaciones espaciales. Estos riesgos se derivan del rápido crecimiento de las actividades espaciales, desechos espaciales y la proliferación de capacidades antisatélite. Uno de los mayores motivos de la preocupación son las pruebas de misiles antisatélite de ascensión directa que producen grandes cantidades de desechos espaciales. Estas pruebas amenazan la seguridad de los sistemas espaciales, la sostenibilidad a largo plazo de las actividades espaciales y el desarrollo económico de la órbita terrestre. En diciembre de 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 77/41, que exhorta a todos los países a que se comprometan a no realizar ensayos destructivos de misiles antisatélite de ascenso directo. Hasta ahora, 38 países han asumido este compromiso. De ellos en América Latina, Costa Rica y Perú. Animamos a más países de la América Latina a que consideren la posibilidad de asumir este compromiso para establecer una nueva norma internacional para la protección del espacio. Aunque los diálogos sobre seguridad espacial se producen a nivel de los estados, las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel importante para sensibilizar sobre estas cuestiones a los líderes de la industria, a los funcionarios gubernamentales que elaboran la política espacial y a los diplomáticos. Y este es uno de los objetivos de este seminario web. Cada año, la Secure World Foundation publica un informe en el que se examinan las capacidades antisatélite de un número creciente de países. Este informe está disponible en nuestro sitio web y el resumen ejecutivo también está disponible en los 6 idiomas oficiales de la ONU en nuestro sitio web. Dado el riesgo que suponen las pruebas de misiles
antisatélite para las actividades espaciales comerciales, la Secure World Foundation ha coordinado una declaración conjunta de las empresas espaciales comerciales en apoyo de un moratorio de dichas pruebas. A fecha de hoy, 54 empresas de 17 países han firmado esta declaración y esperamos que las empresas de América Latina se unan a sus contrapartes comerciales de otras partes del mundo para apoyar este moratorio. Para terminar, quiero dar las gracias al señor Juan Cruz Ayonca, director del Centro Interdisciplinario de Estudios Espaciales, y a sus colegas por su excelente cooperación para organizar este seminario. También agradezco a nuestra distinguida moderadora y los panelistas por compartir sus ideas y perspectivas con nuestra audiencia. Y a nuestra audiencia, gracias por asistir a este evento y espero una interacción animada entre nuestro panel y todos ustedes. Muchas gracias a todos. Sorry. Ok, muchas gracias, Peter, por tus palabras. Ahora sí, me gustaría darle la bienvenida a todos y decirles que es un verdadero honor desde el Centro Interdisciplinario de Estudios Espaciales ser parte de este webinario sobre actividades seguras, estables, sostenibles en el espacio, promoviendo las perspectivas desde Latinoamérica, organizado junto a la Secure World Foundation. Antes de seguir, me gustaría contar brevemente qué es el CIE. El CIE es un centro académico dependiente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y de la Universidad Nacional de La Plata, dedicado a la investigación y a la formación de profesionales en materia de derecho, política y economía espacial. Desde Argentina trabajamos para generar conocimiento científico interdisciplinario y fomentar la cooperación internacional, especialmente en temas que son fundamentales para el futuro de nuestra región en el ámbito espacial. Y es por eso que este encuentro tiene un valor especial. La sostenibilidad, la estabilidad y la seguridad en el espacio son desafíos globales, pero también requieren miradas regionales. América Latina tiene mucho que aportar en este debate, tanto desde su compromiso en el uso pacífico del espacio ultraterrestre, como de sus propias capacidades, intereses y necesidades. La sostenibilidad espacial es un tema estratégico para América Latina porque nuestra región depende de satélites y de sus servicios como las telecomunicaciones, la observación de la Tierra, la observación de la Tierra para la gestión de desastres, la investigación científica. Sin un entorno espacial seguro y accesible, nuestras capacidades se verían amenazadas también por un aumento de la basura espacial y los riesgos y la proliferación de las megaconstelaciones. Además, países latinoamericanos se enfrentan desafíos particulares como el reingreso de desechos espaciales sobre zonas pobladas y el impacto en la astronomía desde nuestros cielos limpios. Por eso, promover la sostenibilidad espacial no es solo una responsabilidad global, sino también una prioridad regional para garantizar un acceso equitativo, seguro al espacio y proteger el ambiente y fortalecer nuestra soberanía tecnológica. Hoy vamos a escuchar a destacadas y destacados expertos de gobiernos, de agencias espaciales y del sector privado, a quienes les agradecemos su presencia y quienes compartirán sus visiones sobre propuestas para construir un entorno espacial más seguro y sostenible. Estoy convencido de que estos espacios de diálogo son claves para fortalecer nuestra región en la gobernanza global. De vuelta, quiero agradecerle a Peter y a todo el equipo de la Secure World Foundation y a nuestra moderadora Ana, a quien ahora voy a presentar, por el esfuerzo y por hacer posible este webinario. Y obviamente también les agradezco a todos los que están conectados por su participación y les deseo una excelente jornada. Ahora sí voy a presentar a nuestra querida moderadora. Ella es Ana Ávila, es ministra consejera en la misión permanente de Costa Rica ante la ONU en Nueva York y es delegada en el Comité de Naciones Unidas sobre Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. Ha liderado importantes iniciativas de cooperación internacional, incluyendo la organización del Taller de Tecnología Espacial Humana con la Oficina de Asuntos
del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas y el lanzamiento del Clúster Aeroespacial de Costa Rica para potenciar las capacidades de la industria espacial local. Así que ahora las dejo con ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer darles la bienvenida al seminario web titulado Actividades seguras, estables y sostenibles en el espacio, promoviendo perspectivas desde América Latina, organizado por Secure World Foundation y el Centro Interdisciplinario de Estudios Espaciales, CIE. Agradecemos su presencia y participación en esta importante discusión sobre el futuro del uso pacífico y sostenible del espacio. Invitamos a todos los participantes a usar el chat, el cual veo ya han estado usando, donde pueden presentarse e indicar desde dónde están conectados. Este evento reúne expertos distinguidos de los sectores civil, comercial y gubernamental de América Latina para abordar los desafíos más apremiantes de hoy y explorar el papel de las normas, reglas y principios en la creación de un entorno espacial pacífico y duradero. Durante este panel virtual, nuestros expertos examinarán el estado actual de la sostenibilidad y seguridad espacial, centrándose en cuestiones críticas para la región latinoamericana. La discusión destacará esfuerzos históricos y actuales para mejorar la sostenibilidad y seguridad espacial, examinará el papel del sector comercial en la promoción de prácticas sostenibles y explorará las capacidades regionales para la conciencia situacional espacial. Estos temas son esenciales para comprender las dinámicas complejas que influencian la política global espacial y regional. Cada panelista tendrá 5 minutos para sus comentarios iniciales. Seguido de esto tendremos una serie de preguntas moderadas y luego una sesión de preguntas y respuestas del público. Los invitamos a ir compartiendo sus preguntas por medio del chat. Les recordamos que este evento es público, que está siendo grabado y que puede haber presencia de medios de comunicación. Sin más preámbulos, quisiera presentar a nuestros distinguidos panelistas. Tenemos en primer lugar a Marcia Alvarenga dos Santos, jefa de la Oficina de Cooperación Internacional en la Agencia Espacial Brasileña, reconocida por su extensa experiencia en cooperación internacional dentro del sector espacial latinoamericano. Luego tendremos a Carlos Foradori, embajador y representante permanente de Argentina en Ginebra, diplomático de carrera de alto nivel, actualmente presidente del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre la prevención de la carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre. Posteriormente tendremos a Luciano Gieso, vicepresidente de ventas en Satellogic, con más de 25 años de experiencia en tecnología y desarrollo de negocios globales. Luego tendremos a Helmut Lagos, diplomático chileno con amplia experiencia en Derecho Internacional y Seguridad, actualmente director de Ciencia, Educación, Energía, Innovación y Astronomía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Y finalizaremos con Lynn Van Broek, especialista en estudios espaciales con experiencia en planificación estratégica y desarrollo de oportunidades de investigación en INVAP. Vamos a empezar entonces con Marcia Alvarenga dos Santos. Adelante. Hola, distinguidos colegas, compañeros de panel y también mis compañeros, la audiencia, los saludo. Les agradezco por la amable invitación, especialmente a CIE y Secure World Foundation. Yo creo que esos debates son siempre muy enriquecedores y también nos acercan más como región. A veces Brasil se siente un poco aislado por hablar portugués en el medio de tantos países que hablan español. Pero sí, me alegra mucho estar aquí con ustedes y yo espero que al final de este encuentro nosotros podemos generar reflexiones que promuevan una exploración y utilización del espacio de manera más responsable y más sostenible. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de este evento
para nosotros es realmente muy importante porque es un contacto directo con miembros de la sociedad civil, además del hecho de el nivel de especialización sobre estos temas que nos conciernen a todos. Muchas gracias, Ana Maricela Ávila, por coordinar y moderar este evento. También a Peter Martínez de Secure World Foundation, también a Juan Cruz González Alonca, a Marcia Alvarenga y los otros miembros que van a intervenir en este debate, el representante también de Argentina. Y quisiera señalarles básicamente que es realmente muy importante para mí dirigirme a ustedes en este evento sobre seguridad, estabilidad y sostenibilidad de las actividades espaciales. Y quiero nuevamente agradecer a Secure World Foundation y al Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales, Estudios Espaciales, por esta invitación. Y reconocer también el resto de los miembros del panel de oradores. Es muy importante tener la posibilidad de debatir sobre estos desafíos y oportunidades en el ámbito espacial. Hoy por hoy es más relevante que nunca. La seguridad del espacio y los usos pacíficos están enfrentando desafíos sin precedentes. Estamos viviendo en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas crecientes. Hay una también fuerte tendencia, o por lo menos intencionalidad en principio, a una militarización del espacio ultraterrestre, que por supuesto representa claramente un peligro concreto para toda la comunidad internacional, inclusive para aquellos que hasta ponen en peligro este sistema. Sabemos que la dependencia que se ha generado y creciente en los últimos años acerca del espacio exterior y sus prestaciones en nuestra vida cotidiana es innegable. Esto tiene impacto en la economía global, en las telecomunicaciones, por cierto, en la geolocalización, la logística, la gestión de emergencias y hasta la seguridad alimentaria. Todo esto depende de las infraestructuras espaciales. Un conflicto que se pueda presentar en el espacio exterior tendría consecuencias realmente devastadoras. Afectaría a la totalidad de la población mundial sin distinción de fronteras y ciertamente a todos y cada uno de nuestros intereses nacionales. Por eso, preservar el espacio como un entorno seguro y libre de confrontación es realmente una necesidad común que requiere la cooperación de todos los estados. En la historia reciente, como sabemos, la comunidad internacional ha tratado de generar y de buscar marcos normativos a los efectos de asegurar la utilización pacífica del espacio, desde la adopción del histórico ya, digamos, Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre del año 1967, hasta todas estas resoluciones y discusiones, inclusive las más recientes dentro del ámbito de la Conferencia de Desarme, se han creado distintos grupos de trabajo, todos con el objetivo de prevenir la carrera armamentista en el espacio, denominada PAROS, y ha sido esto siempre una constante en el mundo y dentro de la agenda multilateral. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, aún todavía nos enfrentamos con muchos desafíos. Esto para poder alcanzar un marco normativo y universalmente aceptado. Actualmente el debate sobre la seguridad espacial se encuentra dividido en dos grandes enfoques. Por un lado, un conjunto de delegaciones que sostiene firmemente la necesidad de negociar y adoptar un acuerdo legalmente vinculante que prohíba el uso de armas en el espacio, y por otro lado, un grupo de países que, si bien no descarta esta posibilidad en el mediano o largo plazo, considera que existen desafíos significativos que dificultan la adopción de un instrumento de este tipo en el corto plazo. Entre estos desafíos se destacan las dificultades
para definir determinados términos claves. Por ejemplo, ¿qué constituye un arma en el espacio? Digamos, por ejemplo, que hay también problemas inherentes vinculados a los mecanismos de verificación y la naturaleza dual de muchas actividades y capacidades espaciales, lo que ciertamente complica la distinción entre las aplicaciones civiles y las aplicaciones militares. Como alternativa a esta perspectiva, se propone un enfoque basado en el comportamiento responsable, más que en las capacidades, promoviendo el desarrollo de normas y reglas de conducta que, aunque jurídicamente no vinculantes, contribuyan a esta estabilidad y previsibilidad en el espacio exterior. En este momento estamos presidiendo el órgano subsidiario 3 de la Conferencia de Desarme y simultáneamente el grupo de trabajo de composición abierta sobre paros en todos los aspectos, y he podido constatar esta división en estas dos posturas que no solamente persiste, sino también se van de alguna manera afianzando cada vez más, y nuestra tarea central consiste en acortar estos márgenes de divergencia para poder llegar a un pasillo común donde converjan de alguna manera estas dos posiciones. Esto surge de un mandato derivado de una resolución reciente de la Asamblea General de Naciones Unidas en la que trata de resumir dos resoluciones previas, una que abordaba la cuestión vinculada al comportamiento responsable como medio de poder reducir la carrera armamentista en el espacio exterior, y la otra que está más bien vinculada al hecho de proponer un instrumento legalmente vinculante. Nuestro objetivo central es tratar de encontrar esos consensos. No es una tarea sencilla. Tengo entendido que también nuestro distinguido colega de nuestra hermana República de Chile, el embajador Lagos, quien presidió el grupo de trabajo sobre normas de comportamiento responsable, tiene una gran experiencia también, creo que en Copos, y seguramente él podrá contarnos su experiencia a este respecto. Y como hemos visto, estos procesos anteriores en realidad se han dividido en dos caminos, y nuestro desafío consiste fundamentalmente en encontrar un camino de consenso para poder combinar de alguna manera estas dos posiciones que, como digo, están vinculadas a la determinación de determinados comportamientos o conductas responsables por parte del Estado para prevenir la carrera de armamentos en el espacio, mientras que otra propone enfáticamente el hecho de que tiene que existir invariablemente un instrumento legalmente vinculante para poder prevenir, para poder lograr este mismo objetivo. En este momento, como sabemos, la situación de las tensiones globales amenazan la posibilidad de consensos, pero nosotros quizá pequemos de demasiado optimismo, pero entendemos que estas dificultades también tienen que generar en muchos sentidos una oportunidad. La cercanía a un conflicto también genera una profunda sensación de la necesidad de reflexión y de tomar medidas y acciones más concretas justamente para poder prevenir algo que en otro momento puede considerarse como muy lejano, mientras que hoy por hoy se siente como muy cercano, tanto geográficamente como también en materia del tiempo. Así que bueno, quisiera dejar por lo menos esta exposición mía introductoria en este punto y dar lugar también a la posibilidad de que otros colegas puedan también expresarse. Así que muchísimas gracias nuevamente a los organizadores y al resto de los panelistas. Muchas gracias.
Buenas tardes, muchas gracias. Como expresaron mis colegas anteriormente, quiero agradecer especialmente al CIE y a la gente de Secure World Foundation por habernos invitado hoy aquí. Yo represento a Satellogic. Satellogic es una compañía privada de origen argentino, devenida compañía global. Hace ya 3 años que cotizamos en Nasdaq, así que somos una compañía pública cotizando en Estados Unidos. Y nos dedicamos a la observación de la Tierra. Fabricamos y lanzamos y hacemos servicios con satélites que toman fotos del planeta. Y desde el momento cero, y les diría que esto no es exclusivo de Satellogic, que es más exclusivo o más perteneciente tal vez a lo que se conoce en la industria como el New Space. La industria espacial por muchísimos años fue monopolizada por estados o no tenía una participación del segmento privado tan importante. Las empresas que han nacido en los últimos 10, 15 años haciendo distintas disciplinas dentro del segmento espacial, creo que tienen una conciencia sobre sustentabilidad y sobre cuidado del medio ambiente y sobre las cosas que vamos a estar tratando hoy, y aplaudo el debate que se está propiciando hoy, mucho más fuerte que lo que por ahí fue la industria tradicional. Lo escuchaba Peter al principio cuando abrió con su introducción, hablando de misiles para destruir satélites. Nada de eso existe en el mundo en que las empresas del mundo privado, de la industria comercial, de observación de la Tierra y de otros satélites vivimos. Y bueno, y es positivo eso. Me pareció muy positivo y muy interesante todo lo que comentó Carlos sobre normativas y regulaciones que se están haciendo para gobernar o para tratar de gobernar bajo todos los medios posibles el uso pacífico del segmento espacial. Y bueno, de nuevo, quiero agradecer especialmente a Juan Cruz, que fue quien me invitó a este evento, y espero que podamos tener una conversación rica de donde todos nos podamos llevar cosas, y aplaudo de nuevo la iniciativa. Muchas gracias. Bueno, tengo entendido que me toca a mí. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que estoy también muy agradecido de esta iniciativa de la Secure World Foundation, que una vez más está dejando la vara muy alta en lo que es la promoción de los debates respecto de estos temas que son absolutamente prioritarios. También, obviamente, agradezco al Centro Interdisciplinario de Estudios Espaciales por ser coorganizador de este evento. Voy a intentar mantener el tiempo lo más breve posible siguiendo las instrucciones de Victoria. En las preguntas después, posteriormente, podría elaborar un poco más. Bueno, básicamente podríamos decir que esta creciente dependencia que ya han mencionado los panelistas en sus comentarios introductorios, esta dependencia de las tecnologías espaciales en los diversos sectores, entre los cuales están las telecomunicaciones, meteorología, como sabemos, navegación, observación de la Tierra, también defensa, investigación científica, ha puesto como nunca de relieve la necesidad de una gestión y también de una gobernanza responsable y sostenible del espacio ultraterrestre. Y en ese contexto, mi país, Chile, que se considera un miembro activo de la comunidad internacional, y además como un país que ha incrementado su presencia internacional en actividades espaciales en las últimas décadas, al igual que muchos otros estados, está adoptando una postura firme y decidida en relación a los principales desafíos que afectan a la seguridad y a la sustentabilidad y también estabilidad, como mencionó Peter, de las actividades espaciales. Nosotros estamos convencidos y insistimos en esto, que el espacio debe ser utilizado siempre de manera pacífica, también segura, equitativa y sostenible, garantizando el acceso equitativo a todos los estados y tratando de disminuir al máximo la proliferación de riesgos que puedan amenazar tanto las infraestructuras espaciales como la vida en la Tierra. Entonces, quisiera muy brevemente hablar de algunos de estos desafíos. En el ámbito del desarme y de la prevención de su militarización, Chile
es un país que ha firmado y ratificado los 5 grandes tratados que rigen las actividades del espacio. Y también hemos manifestado de manera constante nuestro compromiso con este uso pacífico. La militarización del espacio y sobre todo el emplazamiento de armas en el espacio y la creación de armas de destrucción masiva representan efectivamente una amenaza para la paz global y la seguridad. Y por lo tanto hemos acompañado todas las iniciativas tendientes a prevenir que conflictos terrestres se puedan trasladar a la órbita espacial, tanto baja como más allá. Y en ese sentido hemos apoyado iniciativas como por ejemplo la propuesta original de un tratado que prohíba la colocación, el emplazamiento de armas de destrucción masiva en el espacio y otro tipo de armas, y que además una mejor regulación, que permita una mejor regulación de los satélites militares. También hemos insistido en la importancia de fortalecer un sistema de verificación de los acuerdos internacionales que permitan también la verificación y la regulación estricta del uso de los satélites militares. Y como reflejo de estos compromisos, hemos participado en diversos procesos multilaterales que abordan estos desafíos, entre los cuales cabe mencionar el grupo de expertos gubernamentales sobre medidas de transparencia y fomento de la confianza en el espacio ultraterrestre, que Peter conoce muy bien porque participó en él. El proceso de negociación también del Código Internacional de Conducta que fue propuesto en su momento por la Unión Europea. También el grupo de composición abierta sobre reducción de las amenazas espaciales a través del comportamiento responsable, en el cual un representante de nuestro país asumió la responsabilidad de su conducción. También hemos participado en los grupos para prevenir la carrera de armamento en el espacio, PAROS, y vemos con mucha satisfacción que un representante de nuestra región, el experimentado panelista que tenemos también hoy, el embajador Foradori, tenga la responsabilidad de conducir este último proceso que está en curso. Y le deseamos no solamente mucho éxito, sino que nos comprometemos a apoyarlo de manera decidida. Por otra parte, también estamos, como Chile, preocupados por el tema de la seguridad orbital, la gestión del tráfico espacial, el tema de los desechos espaciales nos parece muy importante, y en general la sustentabilidad en el uso del espacio ultraterrestre lo vemos como una necesidad, un desafío para gestionar un equilibrio del desarrollo tecnológico con la protección a mediano y largo plazo de los recursos y del entorno espacial. Hemos adoptado una posición muy activa en la promoción de esta sustentabilidad, tanto respecto a su dimensión ambiental y de desechos espaciales, como también en lo que tiene que ver con los recursos en el espacio, que es un tema que daría para hacer otro seminario. Lo voy a dejar ahí por ahora. Me gustaría, si es posible y si existe interés, posteriormente elaborar un poco sobre la experiencia que tuvimos en la conducción del grupo de composición abierta sobre reducción de las amenazas espaciales a través de un comportamiento responsable. Gracias. Muchas gracias, doctor Lagos. Mi nombre es Lynn Van Broek. Yo estoy representando en este momento a INVAP. INVAP es una empresa argentina con sede principal en Bariloche, en la Patagonia Argentina, y nuestra empresa tiene un papel destacado en el sector satelital, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestra participación en este rubro lleva casi 30 años y se centra meramente en el diseño, el desarrollo y la fabricación de satélites, así también como en la prestación de servicios y soluciones tecnológicas asociadas. Tal como dijo el embajador Foradori, implementar un enfoque basado en el comportamiento responsable es una de las claves, me parece, y dado que las cuestiones geopolíticas se encuentran directamente relacionadas con las personas y con su conciencia y también con la formación sociocultural, no es casual, embajador, que usted haya mencionado acertadamente
esta necesidad de reflexión que surge ante la cercanía a conflictos a nivel mundial. Yo quisiera en este momento agregar tal vez a la mesa una mirada un tanto antropológica antes de luego hacer mi aporte desde cómo es que el sector comercial puede tener una participación en reforzar la sostenibilidad y la seguridad espacial. Y esta mirada antropológica tiene que ver con precisamente esa evolución sociocultural de la civilización, de nuestra civilización moderna. A medida que la revolución industrial fue avanzando y surge el auge del consumismo, la agricultura a gran escala, la deforestación, nuestra propia dependencia, podríamos decir, a los combustibles fósiles, lo que todo esto hace es que terminamos enfrentándonos a problemas mundiales como la generación descontrolada de residuos y las emisiones de gases de efecto invernadero. Y estos son factores que han degradado nocivamente nuestro medio ambiente y nuestro propio hábitat. Entonces, así como nos enfrentamos ya a un problema de cambio climático, si nuestra civilización moderna continúa basando su vida en procesos unidireccionales y no como se denominan en física o biología ciclos cuasi cerrados de materia y energía, entonces claro que nos enfrentaremos ya a un cambio climático orbital, tanto no solamente en low Earth orbit o en las órbitas bajas, sino también en las geoestacionarias, cislunar, lunar, etc. Entonces, dejo esta breve introducción con que la clave principal yace en la concientización como civilización o social awareness sobre cómo lograr llevar adelante nuestras vidas a través de procesos que no atenten contra nuestra propia supervivencia ni la de las próximas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los panelistas por sus palabras iniciales. Vamos a entrar entonces ahora con algunas preguntas concretas. Empecemos con Marcia. ¿Existen preocupaciones específicas en la región latinoamericana en cuanto al acceso continuo y el uso del espacio? ¿Qué papel juega el desarrollo de capacidades en estas discusiones? ¿Y qué esfuerzos ha hecho Brasil para promover el uso sostenible del espacio? Muchas gracias. Bueno, voy a empezar por la primera pregunta, que fue sobre preocupaciones específicas. Sí, absolutamente hay, y empiezo también por el problema de los desechos, que es un desafío común, que no es solamente para América Latina, como mis compañeros de panel también ya hablaron acerca de eso. Yo creo que eso afecta a nosotros particularmente porque ya tenemos, digamos, un acceso más limitado al espacio. Sí, por ejemplo, voy a citar el ejemplo de Brasil, que tiene su satélite Amazonia 1, que fue lanzado en 2021. Fue el primer satélite de observación de la Tierra, diseñado, construido, operado por Brasil. Fue una misión muy larga en términos desde el principio hasta el lanzamiento. Nos costó mucho en términos de recursos humanos, recursos, digamos, financieros. Y nosotros hoy en día tenemos que convivir con amenaza de colisión a todo el tiempo. O sea, nosotros tenemos que maniobrar nuestros satélites para escapar de colisiones. Incluso ya tuvimos un problema real que resultó en un choque que digamos, no perdimos satélite, pero no sé si se notan, pero eso no es un problema exclusivo de Brasil, ¿sí? Nosotros tenemos esos desafíos que son muy similares, o sea, tardamos un montón a veces para desarrollar una misión, por ejemplo, misiones espaciales generalmente son de largo plazo,
Sí, hay que aportar mucho dinero, muchas personas, a veces hacer capacitación afuera, en otros países. Entonces, creo que la continuación de las actividades espaciales en términos de América Latina, del acceso al espacio, la utilización del espacio para nosotros, es a la vez más, digamos, amenazada por el tema de los desechos. Y por eso mismo creo que es muy importante que nosotros estemos ahí, aunque sea a veces complejo para nosotros, en los debates del COPOS, por ejemplo, para defender esos intereses, ¿sí? Y sería más efectivo aún que pudiéramos hacerlo de manera más coordinada. Sí, porque a veces tenemos el mismo pensamiento, pero nosotros estamos cada uno cuidando, digamos, de su parte. No sé si hay esa coordinación de una manera efectiva. Otra cosa que yo creo que sea fundamental, estamos hablando de eso, yo convivo con eso todos los días, que es la cooperación internacional. Para mí es un pilar fundamental. Por ejemplo, tenemos una cooperación que mantenemos con Argentina para el lanzamiento de 2 satélites, Sabiamar por el lado argentino y Amazonia 1B por el lado de Brasil. Y para nosotros ese modelo de cooperación para accesar el espacio es algo que podríamos trabajar conjuntamente con otros países de América Latina para aprovechar de nuestras capacidades, para fortalecer nuestros programas espaciales. Yo veo con mucha admiración el programa espacial argentino, que ha crecido y se ha fortalecido bastante en los últimos años. Con otros países de la región también estamos a la vez un poco más cerca, pero tenemos, por ejemplo, acuerdos a nivel gubernamental con Chile, estamos con Colombia, también trabajando con un MOU con Ecuador y con México también, trabajando en sí, discutiendo, pero aún no bajamos al nivel de las agencias espaciales. O sea, tenemos que trabajar, pero más, digamos, enfocado en las misiones espaciales y no solamente en nivel gubernamental. Sabemos de las restricciones y límites, pero creo que todavía falta acciones efectivas, concretas. Pero valoro también ese tipo de logro. No podemos pasar esos logros por alto. Particularmente, desarrollamos, por ejemplo, áreas clave como teledetección, vigilancia medioambiental. Nosotros ofrecemos muchas veces cursos de capacitación para países que necesitan comprender mejor o entender cómo son los programas de monitoreo que tenemos acá. Entonces, es una manera de fortalecernos también. Tenemos largos territorios, tenemos problemas con recursos naturales, la gestión de recursos naturales, el monitoreo de esos recursos, gestión de fronteras, lucha contra el cambio climático, etc. Bueno, la segunda pregunta era el papel de la capacitación en esos debates. Para mí, en el contexto espacial, es muy importante. Yo soy del sector de derecho espacial, entonces es muy importante que toda la comunidad, digamos, del sector entienda, comprenda los fundamentos del derecho espacial, con sus principios básicos que rigen esa actividad de manera pacífica, como por ejemplo el acceso equitativo, no discriminatorio. Esos principios pueden garantizar que todos los países, eso está ahí en los tratados, ¿sí? Independientemente de su desarrollo tecnológico, tengan la oportunidad de participar en esa exploración, de utilizar el espacio. Bueno, también eso va
en línea, digamos, con el desarrollo de capacidades espaciales, ¿sí? Por ejemplo, el fortalecimiento de ciencia, tecnología, es decir, que más capacidad tecnológica, mientras más capacidad tecnológica tenga un país, mayor será su acceso y aprovechamiento de los beneficios espaciales. Quiero también traer las ventajas de tenemos esa proximidad geográfica, afinidades culturales, también sociales. Eso facilita cooperación regionales, porque tenemos elementos para construir una base sólida y desarrollar regiones de manera más eficaz. Tenemos problemas comunes, o sea, podemos diseñar soluciones que respondan a intereses que son compartidos en Latinoamérica. Y bueno, eso puede se convertir en una herramienta poderosa para desarrollo de proyectos espaciales conjuntos. Hay otro elemento que me gustaría hablar un poquito, que es la sensibilización social, porque a veces eso es a menudo ignorado y yo creo que sea un factor de gran relevancia, porque es posible, yo sé que, por ejemplo, acá nosotros tenemos personas que no saben ni que el país tiene, por ejemplo, una agencia espacial. Y esta falta de conocimiento impide que la sociedad aprecie verdaderamente los avances, los logros alcanzados. Y es esencial que se fomente esa sensibilización pública sobre el papel del espacio, la importancia de las actividades, cómo ellas se integran a nuestro día a día, ¿sí? Y la formación puede también tener un papel ahí. O sea, formar personal técnico, profesionales, pero también comunicarse bien con la sociedad. Promover esos conocimientos, promover las iniciativas y también involucrar a la sociedad para que se crea una, digamos, conciencia colectiva sobre esa relevancia del espacio. Eso nos ayuda, parece que no, parece que a veces es poco, pero yo creo mucho que la sociedad puede también nos, digamos, impulsionar. Tenemos algunos, obviamente, recursos financieros humanos muy limitados, ¿sí? Entonces, hacer esa capacitación, o sea, yo entiendo bien de tecnología, no sé, de satélites, yo cambio ese conocimiento con otros países y también al contrario, o sea, nosotros podemos juntos, con cada uno con su competencia, con sus capacidades, fortalecer nuestros programas de manera regional incluso, ¿sí? Y entonces, despertar esa conciencia regional de la sociedad y también de nuestros, digamos, profesionales, la capacitación en derecho espacial, que yo ya hablé también, todos esos esfuerzos pueden mejorar el acceso al espacio, pero también garantizar el uso y exploración de manera sostenible, en beneficio de todos, como está dicho en los tratados. La pregunta 3 fue, perdón. Marcia, no, de que tal vez vamos a continuar con otra consulta para otro de los panelistas y luego regresamos. Perdón, ok. Me parece muy interesante el llamado a la importancia del trabajo regional, el trabajo conjunto, y en esa línea me gustaría pasar con Helmut y preguntarle un poco sobre cómo fue el trabajo en el marco del grupo de trabajo de composición abierta sobre normas de comportamiento responsable en el espacio, particularmente en cuanto a la participación de la región, y que nos cuente un poco cómo fue el rol de América Latina en ese proceso y qué lecciones aprendidas podría compartirnos. Sí, bueno, muchas gracias, Ana.
Efectivamente, bueno, quizás sería bueno recordar que fue una resolución también de las Naciones Unidas, de la Asamblea General, que fue la resolución 76-231, que creó este grupo de composición abierta, que con un mandato para hacer un informe sobre cuál es la mejor manera de recomendaciones para enfrentar las amenazas en el espacio a las actividades espaciales, y esto con un foco en el comportamiento responsable. Esa es la novedad, lo novedoso, lo innovador de este proceso en relación a la discusión que lleva muchas décadas sobre prevención de una carrera armamentista en el espacio, de lo cual también habló el embajador Ferradori en su introducción. Este foco en el comportamiento responsable buscaba destrabar esta discusión que estaba muy anquilosada y muy estática en la conferencia de desarme entre dos bandos, al parecer, irreconciliables. Entonces, el mandato específico de esta resolución a este grupo fue, primero, evaluar los marcos jurídicos y todos los marcos internacionales y vigentes que tienen que ver con el tema de las amenazas derivadas del comportamiento de los estados con respecto al espacio ultraterrestre. En segundo lugar, examinar e identificar bien las amenazas actuales y futuras que eventualmente los estados podrían representar a través de su comportamiento a los sistemas espaciales, así como también las acciones, actividades y eventualmente omisiones que podrían considerarse irresponsables. Y finalmente, como ya señalé, formular estas recomendaciones sobre posibles normas, reglas y principios de comportamiento responsable. Algunas de las amenazas, yendo a la pregunta respecto de los resultados, logramos identificar algunas amenazas en el informe final que se publicó bajo la responsabilidad del presidente. Algunas de estas amenazas fueron los daños y destrucción de objetos espaciales o usos de objetos espaciales como armas. Y los debates relacionados con este tema se puede decir que se enfocaron fundamentalmente en el compromiso de abstención de cualquier acto deliberado que cause daño físico o pueda inutilizar o destruir objetos espaciales de otros estados. La segunda amenaza identificada es el desarrollo y despliegue de objetos espaciales con fines hostiles. Las consideraciones relacionadas con este tema desaconsejaron el desarrollo, la producción, el ensayo o el despliegue de armas en el espacio con cualquier propósito. También se identificó como amenaza la eventual interferencia con el funcionamiento normal y seguro de los objetos espaciales. Las consideraciones relacionadas con este tema nos indicaron que los estados deberían evitar los actos deliberados que puedan interferir con el funcionamiento de objetos espaciales bajo la jurisdicción o control de otros estados, ya que tales actos de interferencia pueden eventualmente dar lugar a tensiones y aumentar el riesgo de escalada y conflicto involuntario. Entonces podemos ver que se trata de prevenir que un conflicto terrestre pueda trasladarse al espacio ultraterrestre, pero también de que un conflicto en el espacio ultraterrestre pueda significar el inicio de un conflicto bélico. También está como amenaza la protección de los servicios espaciales críticos, y en ese sentido las consideraciones sobre este tema establecieron que los estados deberían abstenerse de todo acto que pudiera perjudicar la prestación de servicios espaciales críticos, especialmente a los civiles, o que pudiera poner en peligro los objetos espaciales tripulados por seres humanos. Este informe, con estas amenazas y con las posibles soluciones, es decir, las recomendaciones de cómo mejor abordar, está publicado en la página web de Naciones Unidas de UNODA, y yo también se lo puedo facilitar ese vínculo. Ahora, los debates, hay que decir, respecto de los resultados,
que fueron efectivamente en gran medida fructíferos, yo diría constructivos, incluso interactivos. El resultado fue un intercambio de opiniones positivas, aunque evidentemente se confirmaron las importantes divergencias existentes, entre las cuales está también la importancia y la necesidad de debatir la aplicabilidad del derecho internacional humanitario al espacio ultraterrestre. Y también la pertinencia misma de este enfoque en el comportamiento responsable fue, aunque muy apoyado por muchas delegaciones, fue motivo de observaciones y de importantes de algunas delegaciones. Por lo cual, como ya todos ustedes saben, lamentablemente no se logró el deseado, el anhelado informe de consenso. Pero sí es importante señalar que hubo una importante evidencia de convergencia en muchas de estas cuestiones. Y respecto de la pregunta sobre la participación de América Latina, creo que se puede destacar que tuvo nuestra región una participación importante, robusta, muy activa, pero esto no significa que no se pueda mejorar y fortalecer aún más para los presentes y futuros procesos. Creo que en ese sentido sería aconsejable mejorar una coordinación también en las mismas capitales y en las reuniones bilaterales y regionales de los mecanismos de integración que existen en nuestra región. Porque lo que yo observé en este proceso es que muchas veces esta coordinación positiva, este trabajo en equipo que se logró entre delegaciones, tenía mucho que ver con la coordinación y la buena relación que ya existe entre las delegaciones en la sede. Y muchas veces eso es más fuerte que las coordinaciones, digamos, entre las capitales, en un sentido más formal. Por lo tanto, creo que incorporar estos diálogos multilaterales respecto de la seguridad espacial y la sustentabilidad espacial en las agendas de las reuniones de actividad de nuestras autoridades podría ser una medida muy útil en ese sentido. Creo que es muy importante mejorar aún más, como ya señalé, esta coordinación. Pero no es solamente entre los gobiernos, sino que también hay que incorporar en este diálogo al sector privado y además hay que fortalecer y promover las iniciativas regionales que son importantes, incluyendo más debates e intercambios que puedan mejorar y fortalecer, robustecer nuestras capacidades en el momento que participamos en estas discusiones. En ese sentido, actividades como esta de hoy son muy valiosas. Ahora, finalmente quisiera destacar lo que dice Marcia respecto de la importancia de la sensibilización. Creo que ese es un punto fundamental. Hay un potencial importante de crecimiento sobre la participación en relación a la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Observamos un creciente compromiso de gobiernos, también de la industria, de la academia, un mayor interés, pero todavía las organizaciones de la sociedad civil, al parecer, no han comprendido la importancia de promover la preservación de un espacio ultraterrestre pacífico, seguro y sostenible para toda la humanidad. Y creo que eso va a resultar fundamental, sí, sobre todo a la luz de otros procesos, como por ejemplo el acuerdo sobre cambio climático y otros grandes temas, digamos, que han tenido resultados positivos últimamente. Creo que nuestra región tiene un rol importante en estos procesos. Creo que ya está demostrado que tenemos un interés sobre todo y el hecho de que el primer grupo sobre paros haya sido bajo la conducción del embajador de Brasil, que el grupo del que estamos hablando haya sido conducido por el representante de Chile y que ahora este último y nuevo grupo de composición abierta sobre todos los temas de la prevención de la carrera de armamento del espacio sea conducido por un representante de Argentina, es una señal muy elocuente, al menos del interés y del compromiso que tienen los países de nuestra región. Pero sí tenemos que mejorar nuestra coordinación y también involucrar a otros países que tienen mucho que aportar en estas discusiones. Gracias. Gracias, Helmut.
Queda claro que tenemos un rol muy importante como región en las discusiones internacionales. Quisiera tomar un poco de lo que mencionaba de la importancia de traer el sector privado también en estas discusiones. Y en este sentido, tal vez una pregunta para Luciano sobre la participación del sector privado. Me llamaba la atención en sus palabras iniciales que hablaba de que el sector privado actualmente tiene una visión tal vez más novedosa sobre las actividades espaciales y que está más preocupada por la sostenibilidad y por el medio ambiente en las actividades. Y me pregunto un poco qué rol ve que puede tener el sector privado en impulsar, digamos, medidas de gobernanza que vayan más en línea con esto, tanto con los gobiernos, pero también a nivel internacional. ¿Cómo se ve ese rol desde el sector privado en facilitar este desarrollo de gobernanza que vaya más en línea con la sostenibilidad? Adelante, Luciano. Muchas gracias, Ana. Es muy buena pregunta y la voy a enfocar desde dos lugares. Por un lado, contarles, bajando un poquito a tierra, en qué consiste por ahí en qué consisten algunas de las cosas que hacemos en pos de actividades estables y sostenibles, ¿sí? Nosotros no dejamos residuos espaciales en el espacio, a diferencia, cuando hablaba de New Space y la combinación y por ahí el contraste con la tecnología tradicional, los satélites tradicionales y los objetos espaciales tradicionales o se destruían, ¿no? con misiles y con explosiones controladas, o se llevaban órbitas tumba, ¿sí? Hay lugares en el espacio, sobre todo en órbita media y órbita geoestacionaria, donde hay satélites que ya no funcionan, que simplemente quedan en órbitas reservadas para que permanezcan allí, ¿no? En órbita baja, donde estamos, y de nuevo haciendo un poquito de acento en que no pretendo decir que esto es propio de Satellogic, sino que creo que es parte de la industria comercial privada que ha nacido en los últimos años. Nuestros satélites se decomisan de manera controlada, de manera activa. Nosotros adherimos a normativas y a estándares de Mission Disposal de la NASA. Eso quiere decir que todas las misiones son activamente decomisadas, ponemos nuestros satélites en órbitas de decomisión, tenemos propulsión propia en los satélites, lo cual nos permite moverlos y acercarlos a esa órbita, de modo que se quemen en la atmósfera sin que llegue. Están hechos de materiales que no resistirían de ninguna manera las capas más cálidas de la atmósfera y se terminan quemando allí antes de llegar ni una ceniza de esos satélites a la Tierra. Hacemos esto de manera proactiva. No quiero adelantarme, pero vi una pregunta por ahí que apuntaba a si hay costos asociados o cuál es el trade-off que puede haber entre costos de tener que ser sustentable versus tener que ser profitable o ganar plata en las actividades que uno hace. La realidad es que lo hacemos a casi cero costo esto. Esto no es una actividad que nos demande un esfuerzo económico, es más bien un esfuerzo social, o pensando realmente en aportar a un mejor medio ambiente y a un espacio sostenible, y no tanto a un tema de que sea necesario gastar mucha plata en eso, ¿no? Eso es por lo menos la realidad en órbita baja y en el tipo de satélites que nosotros hacemos. Y el otro punto que me gustaría poder comentar tiene que ver más bien con otras actividades, digamos, yendo al título de esta conferencia, con actividades que hacemos en pos de mejorar por ahí otros aspectos que tienen que ver con actividades sostenibles en el espacio. Nosotros colaboramos muy activamente con una división de Naciones Unidas, que es el Charter de Desastres, y también con otras organizaciones que miran desastres, como NASA Disasters, en proveer de manera gratuita imágenes de desastres naturales, o sea, aprovechar la capacidad que tenemos, y comercialmente obviamente vendemos imágenes, pero cuando hay un desastre natural en cualquier lugar del mundo, las inundaciones de Bahía Blanca el otro día, los incendios de Chile, que creo que fueron el año pasado, digamos, cualquier desastre natural que esté sucediendo en algún lugar del mundo, nosotros acudimos con nuestra constelación de satélites a poder a tratar de tomar la mayor cantidad de imágenes posibles que pueda eficientizar la ayuda en tierra, ¿sí? Cuanto más rápido uno puede ver las zonas más afectadas, y eso se puede ver desde el espacio, de mejor manera puede acudir con ayuda en tierra para poder ayudar a esas áreas afectadas. Con lo cual eso es algo que lo hacemos con mucho gusto, y que obviamente lo hacemos de forma gratuita. Y también, digamos, estas organizaciones nuclean imágenes ópticas como las nuestras, imágenes de radar, distintos tipos de sensores que pueden ayudar a eficientizar
la acción lo más rápida posible ante desastres naturales. Eso es algo que sucede hoy desde el punto de vista de actividad comercial en el espacio. Y por ahí otra cosa que también les quería comentar es, ha surgido en los últimos años, nosotros nos dedicamos mayormente a observación de la Tierra, pero hemos empezado hace ya 5 años a hacer servicios junto con compañías del mundo que tienen herramientas de analítica muy fuertes en este mundo. El mundo se llama Non-Earth Imaging, o observación de no la Tierra, o también se conoce como SSA, Space Situational Awareness, o Space Domain Awareness, ¿sí? Tener una idea de lo que está pasando en el espacio. Le estamos tomando imágenes a residuos espaciales que orbitan debajo nuestro, o en algún caso levemente, digamos, a la misma altura donde nosotros estamos, y en algún caso ahora estamos girando un poquito tratando de no quemar nuestras cámaras contra el sol, pero podemos tomar imágenes de objetos volando arriba nuestro. ¿Para qué sirve esto? Para poder hacer, mucho de esto se hizo en tierra con telescopios por muchos años, el poder observar residuos espaciales que estén flotando y poder controlar y poder alertar sobre posibles colisiones que hubiera de estos residuos espaciales contra otros objetos espaciales. Pero bueno, estamos haciendo esto desde el espacio. Una de las compañías principales que hace esto es una compañía australiana que se llama HEO, H-E-O, y con ellos venimos trabajando hace ya 5 años, además de con otros, en hacer este tipo de capturas de residuos espaciales, vestigios de cohetes, vestigios satélites ya en desuso, que por ahí no están pudiendo ser inventariados, ya no tienen telemetría en donde la Tierra los pueda leer, y es importante el poder detectarlos y poder mirar hacia dónde van, qué es lo que están haciendo, cuán enteros están, si es que no se han despedazado. Ese tipo de trabajo lo estamos haciendo desde nuestros propios satélites, tomando imágenes de estos objetos espaciales. Así que quería comentar eso también como parte de actividades en pos de un mejor uso del espacio que hacemos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y tal vez pasando al embajador Foradori, y continuando un poco en la línea de la participación del sector privado, no ha sido, digamos, tradicional la inclusión del sector privado dentro de las discusiones en Naciones Unidas. Y me pregunto un poco si esto en el marco de las discusiones de los métodos de trabajo y lo que se está empezando a discutir en el marco del grupo de trabajo, si es algo que se están considerando, si han contemplado de alguna manera la participación un poco más activa de partes interesadas, incluyendo el sector privado. Y bueno, y que nos comente un poco sobre estas primeras discusiones que se están teniendo, los temas que piensan que van a tener inicialmente dentro del grupo de trabajo. Adelante, embajador. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, quisiera hacer un par de referencias con respecto a quienes me precedieron en el uso de la palabra. En primer lugar, con respecto al embajador Lagos, quiero señalar aquí públicamente que tiene una gran y muy positiva reputación aquí en Ginebra por el trabajo realizado. Ha sido realmente excelente y sirve efectivamente de base muy sólida, por cierto, para no reeditar viejas discusiones que ya han sido edificadas con el trabajo que él ha realizado, que realmente, vuelvo a repetir, ha sido muy considerado y está muy presente en las conversaciones y debates de hoy en día. Por otra parte, también coincido con Marcia en términos de la necesidad de que haya mucho más visibilidad y comunicación a estos temas, porque da a veces la impresión que en general la ciudadanía de nuestros países da por hecho la existencia de los servicios que proveen en todos los sentidos los sistemas satelitales, sin tener en cuenta la posibilidad del riesgo que corren en el caso de que haya un conflicto o que simplemente se multipliquen estos testeos que ya han sido varios por varios países de sistema de misiles antisatélites. Y tercero, antes de referirme a esta pregunta, también creo que es muy importante generar una sinergia entre todas las partes interesadas, sector privado, por cierto, y también un trabajo interagencias. Acá no hay solamente un interés de la conferencia de desarme, sino también hay un interés
por parte de otras agencias de Naciones Unidas, por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que justamente de alguna manera puede ver en riesgo su sistema global y demás, en la medida que haya amenazas a la estabilidad de los sistemas orbitales. Esto entre otros, por supuesto, Scopus y demás. Creo que eso falta, creo que eso hay que hacerlo, que también es parte de la conciencia colectiva sobre la importancia que tiene el hecho de resguardar el espacio ultraterrestre para fines exclusivamente pacíficos. Adentrándonos ya en la respuesta a esta pregunta, bueno, en primer lugar, si nosotros consideramos la participación del sector privado, a veces en nuestros debates, que son en una gran sala de quizás 1000 o más metros cuadrados, pareciera ser que es una sala de 1000 metros cuadrados rodeado de realidad, donde nosotros estamos inmersos en nuestras discusiones y debates y a veces tienen un tipo de terminología, yo diría, bastante difícil de seguir para aquel que no está interiorizado en esas discusiones, y que por otro lado excluye al sector privado, pero ¿por qué? En el caso de nuestra tarea específica hay que tener en cuenta que lo que estamos hablando es de evitar justamente la carrera o prevenir la carrera armamentista en el espacio exterior. Y esto evidentemente tiene un orden central en las decisiones que se toman a nivel de gobierno. Que pueden tener colaboración con los sectores privados de cada estado, es cierto, pero ciertamente no depende del sector privado per se, sino de un gobierno que tenga la determinación, por ejemplo, de generar algún tipo de desarrollos de sistemas antimisiles, de misiles, digo, antisatélites o sistemas similares. Por eso nuestra tarea en sí es una tarea vinculada a las decisiones de gobierno, sin perjuicio de lo cual yo creo que esta vinculación es importante porque también tiene que ver con lo que se mencionaba antes aquí, es decir, dar visibilidad. Porque ¿para qué queremos que haya una prevención de la carrera armamentista en el espacio exterior? Para garantizar justamente que todos estos sistemas satelitales tengan exclusivamente usos pacíficos, como fue desde muy al comienzo el primer tratado concreto sobre este tema en el año 67, donde realmente lo que se trataba era básicamente de que el espacio ultraterrestre tenga fines pacíficos y en beneficio de toda la humanidad. Y esas son tareas vinculadas fundamentalmente al gobierno. Sin perjuicio, como digo, de lo cual es importante los efectos de darle visibilidad a este trabajo e importancia. Es absolutamente necesario, por eso festejo que se den este tipo de intercambios, la participación de los sectores privados para que puedan dar a conocer el trabajo que llevan a cabo y los peligros que corren en términos de la afectación que pueden tener sus sistemas satelitales a consecuencia de desperdicios que puedan ser producidos como consecuencia, por ejemplo, de ataques de misiles antisatélites. Perdón, no recuerdo la segunda pregunta. Perdón, sí, los resultados del. Bueno, este grupo recién empieza a dar sus primeros pasos. La resolución de las Naciones Unidas que crea este grupo de trabajo hace muy pocos meses atrás, o fin de año en Naciones Unidas. Por cierto que nosotros estamos trabajando muy fuertemente en la posibilidad de generar estas convergencias. Entendemos que no debieran ser incompatibles estas dos posiciones porque persiguen un objetivo común. Sin embargo, por cierto, hay intereses nacionales divergentes de acuerdo a cada uno de los estados, pero nuestro trabajo central consiste en que busquemos puntos de acuerdo. Hay algo que me inquieta mucho y es el hecho de que estas discusiones, en una u otra dirección, llevan ya bastantes años. Y lo cierto es que
depende de nosotros y de la voluntad, por supuesto, colectiva de todos los estados, de que vayamos, en la medida de lo posible, en nuestras discusiones, un poco más avanzados de donde va la tecnología. Porque penosamente la diplomacia siempre va atrás del desarrollo tecnológico. En realidad, al comienzo hay que pensar, por ejemplo, que el hombre puso un pie en la Luna en el año 1969 y justamente el primer acuerdo sobre uso pacífico de espacio extraterrestre y demás es del año 67. O sea que realmente ahí vamos un poco más adelante, pero después nos quedamos atrás. Y cada vez más atrás por dos razones. Porque la diplomacia es lenta, buscar los consensos son realmente es una tarea que requiere mucho tiempo. La cantidad de países ha aumentado, inclusive hasta en los últimos años, consecuentemente las discusiones y los intereses también, pero sobre todo las tecnologías. Por eso nuestro desafío es realmente muy, muy importante, pero estamos firmemente determinados y cada vez que comenzamos estas discusiones, yo siempre tengo en mente, por ejemplo, festejo que esté, por ejemplo, Satellogic y por supuesto, el INVAP y la Agencia Espacial Brasileña y demás, porque yo siento que somos custodios de todos aquellos que realmente están trabajando para los usos pacíficos del espacio. Con lo cual, realmente la prevención de la carrera de armamentos en el espacio exterior es una tarea que no solamente tiene como objetivo el hecho de evitar un conflicto, sino de preservar la seguridad para todo el mundo, porque como mencionaba recientemente Marcia, y claramente que habían sido afectados por un debris de algunos satélites o desperdicios de satélites o escombros, esto afecta a todos. Y lo peor es que afecta desde el punto de vista del puro azar. Es decir, el impacto que pueden generar este tipo de desperdicios impacta en cualquier satélite de cualquier país del mundo, hasta del mismo país que generó estos escombros, a consecuencia quizás de un misil atacando un satélite. Por eso yo creo que es realmente muy importante y a veces sucede que cuando hay, como decía antes, ante una situación de crisis, ante una situación de conflicto, empiezan los países a darse cuenta que tienen que frenar sus programas y demás porque empiezan a afectarles a ellos mismos. Por eso creo que de alguna manera el hecho de que esto haya existido y que existan estos peligros, con todo lo negativo que tiene, también es positivo en el sentido de la toma de conciencia generalizada acerca de la negatividad que tiene este tipo de situaciones. Muchas gracias, embajador. Estamos llegando casi al final, nos queda poquito tiempo, así que vamos a pasar a una pregunta más para Lynn Van Broek. Regresando un poco al rol del sector privado y cómo pueden contribuir con la sostenibilidad y seguridad espacial, me gustaría saber cómo ve las recomendaciones que se le podrían dar a los formuladores de políticas que buscan equilibrar el apoyo entre apoyar el sector comercial y fortalecer la sostenibilidad. Adelante. Gracias, Ana, muchas gracias. Bueno, primero, antes que nada, me gustó, acá retomo con la frase del embajador Forador y custodios de las actividades comerciales, tanto para lo positivo como para lo negativo. Y es así, porque el sector comercial en particular tiene un rol principal, porque es el sector que va a aportar innovación, inversión y nuevas tecnologías, los cuales ya esto se ha visto muchas veces, pero lo expresa muy claramente la consultora en estrategia espacial Caroline Bell en una de las pitch sessions de la Secure World Foundation del 2023. Estos factores, por así nombrarlos, se llevan a cabo a través de acciones que siempre apuntan a una economía circular. Es decir, en lugar de depender de un modelo lineal, unidireccional de uso y desecho, se centra en lograr procesos que tiendan a asemejarse en estos ciclos cerrados. ¿Cuáles son esas acciones que promueven una economía más circular y no lineal? Mi colega de Satellogic nombró algunas, como por ejemplo lo que son las tecnologías de propulsión más eficientes para
facilitar la desorbitación controlada de satélites al final de la vida útil. Esto está siendo muy popular, pero hay que tener cuidado porque las investigaciones continúan y esta desintegración no es gratis. Entonces, a futuro seguramente vamos a tener que implementar otro tipo de mitigación para esa actividad. Ya se puede ver en publicaciones que hay modificación de la composición atmosférica a causa de esta desintegración orbital de satélites, y no solamente de la reentrada, sino también de los lanzamientos. Después hay muchísimas más acciones que igualmente pueden contribuir a la sostenibilidad espacial, como puede ser la fabricación de herramientas y estructuras con impresión 3D, utilizando materiales reciclados ya en el espacio, no desde tierra, la utilización de aleaciones biodegradables y de rápida combustión. Por supuesto, como ya nombró el doctor Lagos, aplicación de regulaciones y estas normativas. Y, por supuesto, la extensión de la vida útil de las constelaciones y así también de las estaciones y los lanzadores espaciales con diseños modulados o lo que la CONAE nombra como arquitectura segmentada también. Como dije inicialmente, INVAP, al ser una empresa que tiene tanto tiempo y con tanto desarrollo de proyectos, tanto para clientes nacionales como internacionales, el lugar de INVAP dentro del ecosistema espacial ha sido siempre como diseñador y fabricante de satélites, no de operador o dueño de estos satélites o constelación, y como tal, en su rol de fabricante, el compromiso con la sostenibilidad espacial radica en llevar adelante la aplicación de buenas prácticas y el cumplimiento de la normativa necesaria, así también como nombré recientemente la concientización y, como bien dijo el embajador y Marcia también, la sensibilización y la colaboración e investigación sobre esta gran problemática. Bueno, ¿qué recomendaciones tenemos para responsables de políticas? Continuar llevando adelante estas acciones que sean más bien realistas, ¿no? Tales como la aplicación de los estándares y la regulación de la Federal Communication Commission, por ejemplo, que exige a los operadores de satélites que retiren sus satélites de la órbita dentro de los 5 años posteriores al final de su misión. Continuar trabajando sobre el desuso de materiales de diseño de equipos espaciales que son perjudiciales para la atmósfera, el entorno espacial y nuestro planeta. Y luego, impulsando, como mencionó la doctora Marcia Alvarenga dos Santos, campañas de concientización a nivel mundial de lo que es esta grave problemática. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Lynn. Realmente se nos está acabando el tiempo, tenemos solo 5 minutos más y hay muchísimas preguntas que hemos recibido en el chat, así que no nos será posible revisar todas las preguntas. Hay algunas, por ejemplo, sobre cómo motivar a los gobiernos y a las empresas para que firmen el compromiso en contra de los ensayos antisatélites. Hay preguntas sobre, por ejemplo, Unispace 4, que es lo que sigue dentro de Naciones Unidas, sobre ALCE, la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, que también es una iniciativa interesante en la región, sobre el rol de la OIT, COPUOS. La verdad es que habría mucho más para seguir conversando, pero quisiera darles 60 segundos a cada uno para hacer una última frase de cierre, alguna cosa súper importante que se les haya quedado por decir para que podamos finalizar. Empecemos con Marcia. Bueno, la única cosa que me gustaría decir es que a nosotros, como yo mencioné, nosotros tal vez como región deberíamos tomar las acciones de manera un poco más coordinadas, intercambiar nuestras capacidades que son a veces diversas, ¿sí? Tenemos programas espaciales, digamos, asimétricos,
y podemos trabajar esa simetría. Y también yo creo mucho en la promoción de las guidelines sobre sostenibilidad. Brasil lideró esa iniciativa, es un país latinoamericano, que eso nos orgulla mucho, y ahora es momento de implementarlas. Muy bien, gracias Marcia. Embajador Ferradori. Lo que quiero hacer en estos 60 segundos es agradecer a los organizadores. Realmente yo creo que es una oportunidad muy especial y muy importante. Yo realmente festejo esto porque nos hace volver a tomar contacto con la realidad y para qué estamos. Yo creo que es muy importante tener en cuenta la misión que tenemos, nunca perder eso de vista, y yo creo que este trabajo que estamos haciendo aquí para lograr justamente esta convergencia es saber que estamos trabajando como ustedes, por ejemplo, para la paz. Y realmente tratar de evitar que aquellos que no trabajan para la paz, bueno, de alguna manera u otra tengan que hacerlo también. La narrativa siempre va en esa dirección, las acciones no siempre van en esa dirección, las de ustedes sí lo son, y la idea es que todos podamos converger en este mismo objetivo que para todos nosotros es importante, que es mantener la paz en el espacio ultraterrestre a los efectos de que pueda servir a toda la humanidad. Muchas gracias, embajador. Luciano. Muchas gracias, Ana. Yo querría recalcar, tal vez reflexionando un poco, les comenté al principio que estoy en el evento Satellites mientras estoy haciendo este webinar, y no se ven este tipo de charlas tan frecuentemente ni en eventos espaciales ni en forma virtual. La verdad que aplaudo mucho la iniciativa de tratar estos temas, ¿no? No es típicamente la charla que doy, en general estoy hablando de las capacidades de los satélites y cosas más tecnológicas, y a mí me resultó muy rico escuchar de nuestros colegas las cosas que hoy se discutieron, y bueno, y una referencia especial, muito bem, Marcia, o seu espanhol é ótimo. Así que muchas gracias por haberte adaptado Obrigada. a hablar con tantos hispanohablantes. Gracias de nuevo. Gracias, Luciano. Helmut. Sí, muchas gracias. Yo también quiero agradecer y tratar de resumir todo lo que quiero decir en 60 segundos, que no es fácil. Creo que este evento cumplió con creces con su objetivo, y creo que se han fortalecido dos cosas importantes. Uno es la importante coordinación que ha sido mencionado a lo largo de este seminario, de la coordinación en la región, que ese diálogo es fundamental. Pero también el diálogo que tiene que existir entre los distintos sectores, que son actores cada vez más importantes. El diálogo virtuoso que tiene que haber entre los representantes del Estado, la industria, la academia y todas las representaciones de la sociedad civil, me parece fundamental, porque realmente si no participamos en estas discusiones, eso no significa que no vayan a ocurrir. Y de todas maneras, los resultados van a tener consecuencias para nosotros. Nuestra propia inacción va a tener consecuencias directas en la vida de las personas. Y finalmente, si me permite, Ana, me gustaría desearle mucho éxito en su importante tarea al embajador Ferradori y alentar a todos a apoyarlo en esa tarea, que no es posible a través de una conducción que me imagino va a ser muy brillante del embajador, sin el apoyo particularmente de nuestra región. Estoy seguro que así va a ser. Así que puede contar al menos con Chile para ese objetivo. Gracias, Helmut. Y finalmente, Lynn. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, el objetivo de INVAP es mantener este liderazgo tecnológico y también detectar y desarrollar nuevas tecnologías perdurables y que colaboren a la gestión cada vez más inteligente y evolucionaria de lo que es la materia y la energía, ¿no? Tanto dentro como fuera de nuestro planeta y sus alrededores, y que esto sea fomentando, como todos dijeron acá, la cooperación tanto regional como internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Lynn. Y bueno, así hemos llegado al final de este panel. Agradecemos a los distinguidos panelistas por compartir su conocimiento y su experiencia, así como a nuestra audiencia por su activa participación. Esperamos que esta discusión haya sido provechosa para todos y les agradecemos a todos por su tiempo y por su participación. Hasta la próxima.